Bueno, muy bien. Vamos al siguiente tema. ¿Se acuerdan cuando el juez Recarey suspendió la vacunación anticovid en niños? ¿Se acuerdan? Pues el magistrado había sido sancionado, ¿no? Y de hecho lo habían sacado de sus funciones por 90 días. El magistrado apeló el fallo de la Suprema Corte de Justicia, mirá. Un fallo del juez Alejandro Recarey mantuvo suspendida por 21 días la vacunación contra COVID-19 el año pasado en niños menores de 13 años. La Corte decidió entonces abrirle un sumario, que finaliza ahora con la decisión de suspenderlo por 90 días sin goce de sueldo, según la resolución a la que accedió el observador. Los ministros señalaron que Recarey cercenó el derecho de vacunación de todos los que querían hacerlo, y que para eso se basó en una demanda carente de fundamentos serios que él mismo se encargó de completar en clara violación al principio dispositivo y de imparcialidad que debe regir su conducta. 4 de los 5 ministros, a excepción de Tabaré Sosa, entendieron que Recarey incurrió en un error inexcusable. En resumen, el fallo afirma que Recarey fue parcial porque presionó a los testigos, puso en riesgo la salud de menores de 13 años, se equivocó al no tramitar la recusación, aceptó un recurso de amparo que no correspondía porque la legitimidad manifiesta brillaba por su ausencia y cometió un error grosero y manifiesto al no garantizar que quien presentaba el recurso representaba a los grupos de menores que quería proteger. En la resolución de la Suprema Corte se incluyen algunos de los descargos que presentó el juez durante el sumario. Recarey negó haberse postulado para juez de feria para obtener el caso y dijo que pese a que la demanda era lacónica, se podía leer fácil y se entendía, y la voluntad del demandante era clara. Alejandro Recarey dijo también que no tenía posición personal sobre la vacuna y que no conocía a quien interpuso el amparo, el abogado Maximiliano Dentone. Aseguró que como cualquier ciudadano quería saber detalles sobre el contenido de la vacuna, pero que el interés ciudadano no es interés personal. Bueno, mucha cosa en esta sentencia, ¿no? Porque además, si realmente el juez Recarey incurrió en todos esos, no sé cómo llamarle, porque son faltas Graves. que son graves, ¿alcanzaría con suspenderlo por 90 días? O sea, ¿puede seguir siendo juez? Me pregunto realmente, ¿no? ¿90 días de suspensión es suficiente? ¿O qué garantías hay de que no vuelva a incurrir en esas faltas en cualquier otro caso? Y por el otro lado también me pregunto, ¿esto es una cuestión ética o jurídica? Las dos. Pero bueno, ¿y ahí la justicia va por el asunto de la ética? No, ¿O él debería intervenir o a no? su ética personal en cuestiones de derecho. A ver, ¿por qué? Porque cuando se habla de la imparcialidad que mantuvo el juez en este caso, justamente, primero jurídicamente era improcedente, lo habíamos hablado varias veces, por las particularidades del recurso de amparo, en lo que tiene que ver, estábamos escuchando esto de la ilegitimidad manifiesta, que bueno, a quién es el interesado en este caso, los menores de 13 ciudadano, años. planteado como interés ciudadano. Sí, pero el recurso de amparo tiene una característica que es que tiene que ser de carácter personalísimo. Sí. En este caso, menores de 13 años podrían ser los padres, los titulares de la patria potestad, no un colectivo, una persona que se atribuye el interés general de los menores de 13 años. ¿El colectivo antivacuna fue que primó en esta decisión de Yo creo Recarey? que lo que primó fueron las creencias personales del juez, en este caso, para darle trámite de manera muy responsable, porque además estamos hablando de cuestiones de salud pública, de menores de edad, además de todo su rol como juez, que aparte, ¿no? Te pregunto lo siguiente, viste que sí. en un momento Recarey plantea, bueno, yo como todo ciudadano quería saber qué tenían esas vacunas. Bueno, pero él podría haber presentado, si quería, no sé, una demanda a él, al Ministerio de Salud Antes de Pública, vacunarse. claro, solicitando la información. Esto no tiene nada que ver de... O sea, no se trata... Cuando uno ocupa lugares en funciones del Estado, no se trataba de Recarey. Acá se trataba de cumplir con su función. ¿Su función cuál es? Ejercer la judicatura. Además no eran obligatorias, convengamos, ¿no? O sea que los padres podían no vacunarlos. En este caso se presenta un recurso de amparo que jurídicamente la ley no lo prevé en ninguna instancia para este tipo de situaciones. Y además se entiende, y con lo que manifiesta acá la Suprema Corte de Justicia, que se hace lugar a todo esto por cuestiones y creencias personales. Eso es muy grave. ¿Algo te hace ruido de todo esto? Bueno, me hace ruido todo, ¿no? Porque si la sentencia es tan clara, yo creo que la pregunta que tú hiciste es la que todos nos hacemos. ¿Cómo un juez que presionó testigos, violó los deberes de la imparcialidad, de la prudencia y de la cordialidad, violó todos los deberes, alcanza seguir con 90 ejerciendo? días Sí, sin exacto. uso
del salario, sin goce de salario, a mí no me queda claro, no sé cuáles Ni son. siquiera estoy pensando en el salario, estoy pensando en... En que siga impartiendo justicia. Claro, Claro, en yo que es también una persona que estoy pensando imparte lo mismo, justicia. me refiero a la medida, ¿no? La Sí. medida es la suspensión sin goce de salario. ¿Alcanza con eso? ¿Puede volver a la función? Y creo que el punto es un poco lo que dice Fernanda. Todos queríamos saber más sobre las vacunas. Aquí una y otra vez hablamos de ese tema y creo que ese interés ciudadano era sumamente legítimo. Pero el punto es usar una herramienta en la que tú la tenés para determinadas cosas, hacer un abuso de ese lugar que te da la justicia para adaptar una herramienta que no es para eso y nada más y nada menos que suspender por 20 días la vacunación, que en plena pandemia allí hay un riesgo, claro, así como la falta de información sin duda también puede ser un riesgo, esta medida podía implicar un riesgo de salud y un riesgo de muerte concretamente. Entonces me parece que la irresponsabilidad en la que incurrió este juez es muy grande. Yo no sé cuál fue el motivo, si fueron sus ideas personales, si fueron también las ansias de protagonismo en un momento donde, bueno, yo creo que fue como una suerte de omnipotencia por unos días decir, yo mandé parar esto, no sé qué lo movió a esta persona, ni me corresponde a mí atribuirle intencionalidad. Pero estamos de acuerdo que ese sería el peor escenario, ¿no? Porque un juez que imparta justicia por protagonismo sería el peor de todos los escenarios. No me corresponde atribuir intencionalidad, pero yo creo que todas estas cuestiones... El mejor escenario, aunque no esté validado, aunque jurídicamente sea equivocado, convicción. Sí, Bueno, pero los jueces tienen que aplicar esa herramienta no la sus puedes usar por convicciones. convicción. Sigue siendo equivocado, pero, pero hay algo importante, es un poquito más noble sobre todo pensando en el que está del otro lado. En nuestro país se caracteriza por tener a sus tres poderes bien definidos y bien claros, y los jueces no legislan, los jueces no crean derecho. Los jueces aplican el derecho que crea el Poder Judicial. Entonces, si hay jueces que quieren crear derecho, bueno, que abandonen la carrera judicial y se dediquen a hacer política, que es donde se crean las leyes. Pero cruzar ese terreno es muy complicado porque es algo que está muy definido y muy claro en nuestro sistema jurídico. Los jueces no crean derecho, aplican normas. Desde obviamente una perspectiva, un Alfredo, marco. No, sé que no tenés por ahí la argumentación jurídica que puede tener una abogada como Fer, pero no, como periodista, ¿qué en pensás? lo jurídico me remito a la Suprema Corte. Me parece que la Suprema Corte... Yo sigo confiando en la justicia uruguaya. Me gustará más o menos los fallos que a veces se producen. Creo que a todos nos pasa. Son todos opinables. Acá me parece que fueron demasiado blanditos, ¿no? Porque el tema para mí es que este señor juez atacó la libertad individual. Porque la vacuna no es obligatoria. Se vacunaba el que quería. Los conspiranoicos, que eran unos loquitos sueltos, y lo digo nuevamente porque alguno me lo dijo por la calle. El movimiento antivacuna fue mucho más allá que unos loquitos sueltos. No, perdón. Para mí eran unos loquitos sueltos que veían conspiraciones por todos lados y algún televidente me recriminó una vez y lo sigo afirmando. Creo que si vos te llegabas a vacunarte, evidentemente te creíste la pastilla de las conspiraciones que venían de no sé dónde, y algún manijero que todavía tuvo votos y que por suerte no salió diputado, ese abogado trucho que anda en la vuelta, denunciando todo y a todo el mundo, porque el único que tiene la verdad es él. Entonces, a mí me parece que este señor Recarey lo que hizo fue violar la libertad individual de los uruguayos, en este caso de los niños uruguayos, porque no les permitía vacunarse, cuando es algo voluntario, nadie te obligaba. Si vos me decís, la vacuna es obligatoria, entonces decís, no, pará, no me podés obligar, pero acá no era obligatoria. Y él le puso un freno, por suerte la justicia actuó rápidamente, fue nada más que 21 días, espero que no haya ningún niño sufrido consecuencias de esa prohibición. Ahora, 90 días por violar la libertad individual de un montón de gente, no sé si en este caso no fue demasiado blanda la Suprema Corte. Mira. La ley tiene 25 años. La acción de amparo está regulada por la ley 16.011 del 29 de diciembre del 88, o sea que 35 años. Bueno, lo que dice la ley es que existe que cualquier persona física o eventualmente una jurídica, sea esta pública o privada, puede deducir la acción de amparo contra todo acto, contra una omisión, una cosa de no hacer, o un hecho de las autoridades estatales o paraestatales o como de particulares que en forma actual o inmanente a su juicio le lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidas. Esto es haber dado curso a esta solicitud de amparo presentada por un jurista de plaza en nombre de la salud pública. Con solo leer el objeto
de la ley y la disposición de su artículo primero, queda claro que era un disparate. Como señala además Alfredo, no había ninguna resolución que dijera dispónese la vacunación de los menores de 13 años, ¿no? Decía, los padres juzgarán, se pondrá a disposición, habrá vacunatorios y estarán las vacunas. El Estado cumplió. ¿Quién fue el doctor? El juez fue el que dispuso que por un plazo que después se cortó con la interrupción de este fallo, creó derecho a lo que obviamente no está habilitado. La sanción, bueno, parece claro que hecho las averiguaciones y el proceso sumarial que la Corte le encargó, encontró clarísimamente un apartamiento de sus obligaciones y le impuso las sanciones. No domino en los procedimientos administrativos y sancionatorios para las obligaciones. Parece más bien una especie de libertad que se tomó el señor juez y que obviamente fue cortado de cuajo por la Corte. No, me pasa un poco esto con el tema de la medida y la proporcionalidad de la sanción. Desconozco cuáles son los reglamentos, lo que pasa internos que tiene la Suprema Corte de Justicia con lo que tiene que ver con una investigación administrativa en este caso. Obviamente si lo escucho como una ciudadana cualquiera, y sí, uno dice, bueno, que este juez vuelva a impartir justicia, pero también es un poco esto que decía Alfredo hace un rato. Yo soy de las que creen en el sistema jurídico uruguayo y creo que nosotros tenemos justamente los mecanismos y los resortes para cuando las personas pueden cometer errores. Las instituciones son quienes tienen que dar las garantías para que esos errores puedan remediarse, como pasó en este caso. Pero tuvimos procesos de revisión de la sentencia, esto se revirtió y además, bueno, la Suprema Corte de Justicia impuso una sanción que no tengo elementos porque no sé qué margen y qué proporción utilizan a la hora de aplicar sanciones. Lo que sí sé es que cuando algo funciona mal, son las propias instituciones las que tienen los mecanismos para que esto se pueda revertir. Eso debería ser una tranquilidad para toda la ciudadanía. En esto de si las personas pueden equivocarse. Por eso tenemos que buscar los mecanismos. Y hay otra cosa, otra disciplina. Esto es claramente una disciplina de procedimiento del cumplimiento de sus obligaciones. Claro. Tampoco se le acusa al doctor Recarey de haber cometido un delito, cosa que ha ocurrido con jueces y juezas que han sido, digamos, destituidos como resultado de haberse, digamos, acreditado la corrupción o actos el delito delictivos. Tenemos que hacer una pausa, si me permiten. Bueno, nos queda un poquito. ¿Podemos retomar e ir a las reflexiones finales? Sí, si tienen ganas, no sé, no los veo tan calladitos. Están con ganas. Pero me parece importante también decir que el juez, recursó esta decisión de la Suprema Corte. Pero es un fallo unánime. ¿Quién lo va a votar con algunos argumentos que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice que se está violando la libertad que el juez tiene de ¿Discrecionalidad o libertad? Bueno, él habla de la vulneración de la libertad del magistrado. Y también dice que de todos los uruguayos. Bueno, se le preguntó eso y él dice que en realidad él no vulneró la libertad de nadie, sino que él le pide al Estado que lo haga, él obliga al Estado que lo haga y que es el Estado quien está vulnerando la libertad. Y que también están tratando de imponer un código ético, de algún modo, que él no comparte. Por ese lado están los argumentos de la recusación. ¿Qué pensás, Connie, de lo que contesta Recarey? No, me parece, primero es muy claro que entre las obligaciones que uno tiene, el grado de libertad es ninguno. Es decir, aplicar la ley. Porque la obligación es aplicar la ley. Por lo tanto, si hay una ley 16.011 del recurso de amparo, cuando va a administrar justicia tiene que aplicar ella. Si se rifó o la interpretó alegremente, ya no tiene nada que ver con su libertad, porque si fuera así, que los jueces pueden decidir lo que quieren, entonces no tienen el marco de la ley. Eso es tan claro como el origen del Estado de Derecho. Ni que hablar, no es la función. Justamente en esto de la discrecionalidad, los jueces, como dijimos hace un rato, aplican leyes, y tan estricta es el mecanismo que tenemos en el Estado de Derecho, que existen dos posibilidades. No me voy a poner a dar una clase de Derecho, pero uno, hasta para interpretar las normas que no son claras y que pueden ya tener alguna interpretación dos diferentes, bueno, nosotros contamos hasta con procesos de cómo se tienen que interpretar esas normas de acuerdo al principio general del derecho, al espíritu del legislador, un montón de mecanismos que justamente lo que intentan es que no se vuelque la opinión personal. Él dice, bueno, que se le intenta aplicar un código ético, porque acá en realidad a los jueces no se les pregunta éticamente lo que piensan. La función
de los jueces es aplicar lo que la norma dice. Y en aquellos casos que no llegara a existir una norma para ese tipo de situaciones, bueno, hasta para la propia integración, en esto de cuando se tendría que crear derecho entre comillas, también. ¿Esto fortalece al doctor Salle o no? ¿A quién? ¿A quién? Ay, no se hagan. Si lo fortalece. A ver, porque estamos de vuelta hablando del tema de los antivacunas, de las A complicaciones. ese señor lo fortalecen los medios, ¿tá? Ese señor es producto de los medios, entonces sacó 27.000 votos, $270.000 cash cobró por la corte por cada voto que ganó, o sea que es un buen negocio lo que hizo el señor, ¿tá? Gracias a los medios. Entonces, no den vida a cualquiera, por favor. No debí preguntar. Bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre...? No, yo lo único que espero es que esto no convierta a este juez en el mártir de los antivacunas. Bueno, por ahí voy con la pregunta de si esto no termina fortaleciendo al doctor Salle. Yo creo que son dos cosas distintas. Y a sus seguidores, ¿no? Digo, me parece que una cosa es el debate sobre la vacuna, que tuvo su lugar, que puede seguir teniendo su lugar. Cada uno habrá sacado sus propias conclusiones. Y otra cosa es el instrumento que el juez usó para llevar adelante esa medida. Me parece que son cosas separadas. Acá lo que se le está diciendo al juez es lo que usted usó no lo podía usar con este cometido. Señores, después la discusión de la vacuna la podemos dar en otro momento. Tenemos que irnos.